Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Honduras. A continuación, estos son los hechos de último minuto, precisamente en la patrulla nocturna de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Muy buenos días. Iniciamos la patrulla nocturna de la capital monitoreando junto al cuerpo de bomberos el nivel de los ríos como primer medida ante las condiciones climáticas que imperan en el territorio nacional y que en la capital ya se hizo sentir efecto. Sí, nosotros estamos pendientes y alerta a lo que es a nivel nacional, ya que Copeco giró una alerta verde en 72 horas, lo que corresponde en esta zona de este-oeste, del lado de las Islas de la Bahía, como La Mosquitia, Puerto Lempira. Lo que corresponde aquí en Tegucigalpa, aquí hay una leve lluvia, en el cual, gracias a Dios, no ha ocasionado absolutamente nada. Nos mantenemos a la expectativa, se han mandado a inspeccionar lo que son las zonas de alto riesgo, así como también en los ríos, el río solamente aquí en Choluteca que ha crecido paulatinamente. Dicho monitoreo se extendió hasta horas de la madrugada cuando las nubes comenzaron a ceder espacio en la atmósfera y los ríos y quebradas bajaron su caudal, cuyo crecimiento fue muy evidente con las recientes lluvias. Y anoche, una reyerta entre menores recluidos en el centro de internamiento Renaciendo ubicado en Támara dejó como resultado 3 jóvenes heridos, de balas algunos pertenecientes a la mara del combo que no se deja. Los jóvenes fueron traídos hasta el hospital escuela a bordo de patrullas policiales donde aún se encuentran bajo estrictas medidas de seguridad y además trasciende la posible fuga de aproximadamente 10 menores integrantes de la pandilla 18, los que aprovecharon las circunstancias de hostilidad para abandonar el centro. Por su parte, la policía del sector monta operativos para su recaptura. Ahora pasamos hasta la morgue capitalina, donde se reportó del ingreso de un cuerpo procedente del municipio de Marale, Francisco Morazán, que murió por causas violentas. Se trata de Ramón Alfredo Martínez, de 47 años, quien según la fiscalía había desaparecido desde hace 9 días y fue hasta ayer que bajo un avanzado estado de descomposición su cuerpo fue encontrado y traído hasta la morgue capitalina, donde aún se encuentra para su identificación de manera oficial. Y tan solo minutos antes de este ingreso ya había ingresado el cuerpo de un joven de 19 años, quien en vida correspondía al nombre de José Armando Martínez, quien murió en el hospital escuela, hasta donde había ingresado luego de un atropellamiento del que fue objeto siempre en la capital. Ahora pasamos hasta la oficina técnica de la Policía Militar, donde anoche fue llevado el señor Gustavo Adolfo Amador, de 39 años, quien fue arrestado en la colonia Cerro Grande, luego de que su mujer lo acusara de violencia intrafamiliar. Este imputado ayer mismo fue remitido a la Fiscalía de Delitos Comunes. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide, hasta la zona norte del país. Mil gracias, Carlos. Buen día, Honduras. En San Pedro Sula y zonas aledañas, estos son los hechos ocurridos en las recién pasadas horas. Anoche la Policía Nacional, mediante la Unidad de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, llevaron a cabo la revisión de una camioneta en Choloma, Cortés, tras una alerta del Sistema Nacional de Emergencias 911. Resulta que en la colonia Fecitrán de San Pedro Sula, 2 ciudadanos habrían sido atacados a balazos por pistoleros y ante la emergencia los afectados fueron trasladados a un centro hospitalario privado de la ciudad sin peligro de muerte, según el reporte policial. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades de la Policía Nacional, una camioneta fue vinculada por los operadores del 911 que le dieron un seguimiento mediante las cámaras de seguridad instaladas en varios puntos de la parte norte de San Pedro Sula, detectando el ingreso del vehículo en mención al sector López Arellano de Choloma, lo que alertó a los miembros de la Policía Militar del orden público para requerir al conductor del automotor. Sin embargo, los agentes de investigación de la DPI no encontraron armas u otra evidencia que podría involucrar al joven que, para efectos de investigación, fue interrogado. Horas después, los ciudadanos heridos manifestaron que los atacantes andaban a pie. Por fortuna, los afectados fueron atendidos y están en recuperación. Y en el Hospital Nacional Mario Rivas, entre anoche y esta madrugada, ingresaron 4 personas que sufrieron accidentes en motocicletas, algo muy común en la actualidad, pues según las estadísticas, en el centro asistencial son atendidas entre 4 y 7 personas diariamente en la sala de emergencia de cirugía y la de ortopedia por sufrir accidentes de tránsito, en los que la mayoría llegan con fracturas y politraumatismo. La patrulla nocturna tiene más información desde La Ceiba con nuestro compañero Germán Vallecillo. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos la patrulla nocturna de La Ceiba con la información policial, mostrando
cómo hasta la morgue judicial fue traído el cuerpo del señor Javier Antonio Álvarez, de 55 años, quien murió contingencialmente al impactarle una bala perdida en el barrio El Centro del municipio del Porvenir, Atlántida. Pero no se obtuvieron mayores detalles por falta de un vocero policial que informara sobre este suceso. Y frente a los hoteles ceibeños podrían observarse este fin de semana las unidades de transporte que trajeron a los turistas salvadoreños que con motivo de la Feria Agostina llegaron a esta ciudad para trasladarse posteriormente a Roatán hasta su retorno a su país. Esta es la actividad del Cuerpo de Bomberos que nos resume el vocero Francisco Rodríguez. Sí, muy buenas. Este fin de semana pues atendimos lo que fue una atención prehospitalaria en la central de bomberos de un señor de nombre Vladimir Alejandro Molina, de 55 años de edad, el cual se presentó a la central de bomberos con una herida en la cabeza. Se le brindó la atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en una patrulla de la Policía Nacional al Hospital Atlántida. También se dio el apoyo a lo que fue el Recreo Vías en el malecón Reinaldo Canales, pues, abasteciendo algunas piscinas para que se llevara a cabo este acto presidencial y donde muchas personas se beneficiaron con este Recreo Vías. También se apoyó en lo que fue la reforestación de la cuenca del río Danto, a la altura de la comunidad de La Ausencia, donde al mando del sargento Luis Romero y 2 bomberos prestaron apoyo a este personal que estaban realizando esta reforestación. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención y feliz inicio de semana. El apoderado legal del joven Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández, entregó a una autoridad judicial competente un escrito en el que ofrece la presentación voluntaria de su cliente, quien retornó al país el pasado miércoles procedente de Estados Unidos sin ser requerido por la Oficina de Migración. Según la defensa, basta que el juez competente señale la fecha y la hora para que el joven Barralaga Rivera se presente. Mientras tanto, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC mantiene una intensa búsqueda pese al compromiso de los abogados de ponerlo a la orden de la justicia en el momento que así lo determine el juez. Y siempre en el caso Barralaga ya se encuentra en prisión preventiva Jorge Alberto Barralaga, ex subcomisionado de la policía, y otras 3 personas más, producto de la operación Perseo, acusados por el delito del supuesto lavado de activos. Según las autoridades, a la fecha existen unos 400 bienes producto de actividades ilícitas. Los antes mencionados permanecerán recluidos hasta que se realice la audiencia preliminar, la cual podría ser hasta dentro de 15 días. Según la Fiscalía, todavía no hay justificación de la procedencia de 1.900 millones de lempiras que están distribuidos en bienes inmuebles y cuentas bancarias. Este fin de semana en San Pedro Sula, familiares y amigos dieron cristiana sepultura al empresario José Miguel Handal Larash, o mejor conocido como Don Chepe Handal. El señor Handal sufrió una inesperada complicación con su salud que le causó la muerte tras permanecer durante varios meses en una clínica privada. Recomendaban que lo pasaran para la casa porque en un hospital hay mucho hongo, mucha enfermedad y el encierro y todo eso, y más él que tú sabes que era un hombre de campo, ganadero y caballista. Mi papá vivió 2 años y medio de sufrimiento en esa clínica, como ya todo el país sabe, de una forma injusta, ¿verdad?, por la cuestión legal. Pero a la vez, Dios sabe, ¿verdad?, que eso le sirvió para reflexionar, para acercarse a Dios. Chepe Handal fue despedido con mariachis y a su funeral no asistió su hijo Chepito Handal, quien actualmente enfrenta un proceso legal por lavado de activos. Hoy es 7 de agosto, informamos en nuestros titulares, fíjense bien ustedes, fuga masiva, se habla de 13 y hay por lo menos 3 fugados y heridos esta mañana en el Hospital Escuela Universitario del Centro Renaciendo en Támara.
Resaltamos, la tormenta tropical Franklin ya está en Honduras. Copeco llama a tomar todas las precauciones del caso y decreta alerta verde a nivel nacional. Actualmente el fenómeno se encuentra en La Mosquitia, en donde encontramos los 18 departamentos en alerta verde. Actualmente se está presentando un fenómeno en las costas de Honduras que puede dejarnos bastante lluvia. Esta mañana en la nota de profundidad le contamos en qué emplearon el 14º mes. Los hondureños se sorprenderán los hallazgos encontrados. Sigue la tensión en Venezuela después de la rebelión de varios hombres de Olivo denominada Operación David. Las protestas continúan para hoy. Noticia en desarrollo. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Y en los deportes, el Olimpia gana al Honduras Progreso en su cancha. El España también obtiene victoria y Motagua empata. Saludo a mi compañera Ana Muñoz. Ana, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Todo muy bien, Juan Carlos. Hemos comenzado ya este día con las informaciones y bueno, precisamente a raíz del clima que está imperando hoy día en Honduras, hemos de informar que ya la tormenta Franklin se encuentra en el país y es Ramón Matute quien se encuentra ya con Carlos Canales, experto que nos explica qué es lo que sucederá en las próximas horas. El contacto con la unidad móvil es presentado por Flexipagos de El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Así es, buenos días compañeros, desde Copeco, específicamente desde Senaos. Esta mañana don Carlos Canales, pronosticador de turno, explíquenos cómo está avanzando este fenómeno natural en el país, por favor, climatológico, que ha dejado las lluvias en Honduras. Buenos días. Buenos días. Bueno, a esta hora de la mañana la tormenta Franklin se encuentra localizada a unos 150 kilómetros al noreste de la isla de Guanaja. Su movimiento es hacia el oeste-noroeste, es decir, hacia la península de Yucatán. No vamos a recibir un impacto directo del fenómeno, pero sí consecuencias indirectas. Las bandas de lluvia nos van a producir algunas condiciones lluviosas, especialmente en la zona del litoral Caribe, zona de región insular, temprano este día. De hecho ya tenemos desde anoche algunas lluvias en esa zona y posteriormente cuando nos va a generar también entrada de humedad del Pacífico que nos va a producir lluvias y chubascos y actividad eléctrica en horas de la tarde, horas de la noche en el resto del territorio nacional por el día de hoy. Es decir, siempre la alerta se mantiene en estos departamentos, don Carlos. Es en los 18 departamentos esta alerta. La alerta verde es una alerta preventiva para que la población esté atenta a los medios de comunicación sobre la tormenta tropical Franklin. ¿Qué se reporta hasta esta hora en los departamentos del país a consecuencia de estas lluvias? Bueno, nosotros no manejamos ese tipo de información. Sí hemos tenido algunas, solo en cuanto a las lluvias, sí hemos tenido algunas lluvias en prácticamente todo el país. En la zona centro-sur tuvimos lluvias el día de ayer. Igual precipitaciones esperamos el día de hoy. En cuanto a recuento de incidencias, es la oficina del Centro de Operaciones. Para terminar este contacto, don Carlos Canales, por favor, es oportuno decirle a la población hondureña que tenga cuidado, que las lluvias se van a mantener durante este día y dure este fenómeno climatológico. Por supuesto, la gente siempre debe estar atenta, que no esperamos cantidades muy significativas, pero los montos van a andar alrededor de 30, 50 milímetros y quizás 100 en las partes más altas. Pero siempre la población debe estar atenta y guardar todas las precauciones debidas. ¿Pero en qué zonas del país van a haber más lluvia? Bueno, el litoral Caribe en primer lugar, unos 30, 50 milímetros al paso del sistema por las bandas de lluvia y luego por el viento del Pacífico en las montañas
del centro de Honduras, por el flujo del Pacífico, no se nos pueden producir algunos máximos aislados entre los 50 y 75 milímetros de lluvia. Perfecto. Don Carlos Canales, él es pronosticador de turno. Juan Carlos, Ana, aquí en Senaos, explicándonos de este fenómeno que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, principalmente en las zonas de alta vulnerabilidad. Por favor, porque las lluvias van a continuar durante los próximos días, las próximas horas, y por supuesto también el monitoreo que hace aquí Senaos y Copeco. Con ustedes, compañeros, al estudio. Buenos días. El contacto con la unidad móvil fue presentado por Flexipagos del Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Y es que en efecto Copeco, el Comité Permanente de Contingencias Copeco, ha llamado a los 18 departamentos del país a estar pendientes, porque es una alerta verde por 72 horas. Esta alerta verde comenzó ayer a las 5 de la tarde. Esta determinación se adoptó debido a la formación de un posible ciclón número 7, que ahora se ha convertido en Franklin y que ustedes han escuchado se encuentra en Guanaja. A esta hora ya está con nosotros nuestro experto, César Quintanilla, precisamente con el estado del tiempo. Gracias, compañero. Buenos días. En efecto, las novedades en cuanto a la tormenta tropical Franklin es que este fenómeno de ayer a hoy, es decir, en aproximadamente 8 horas, ha sorprendido en cuanto a la velocidad de los vientos. Se ha ido incrementando, ya llega a 75 kilómetros por hora, ya tiene un ojo muy definido y comienza a rotar. En esa rotación de cuadrantes, el sistema motiva a la zona intertropical de convergencia. ¿Qué es la zona intertropical de convergencia? La faja ecuatorial que bordea la Tierra y que define la temporada seca y la temporada lluviosa. Entonces, ante la magnitud del fenómeno en el norte de Honduras, la zona intertropical asciende y ascenderá un poco más esta tarde, aproximadamente entre 4, 5, 6 de la tarde. Entonces ahí el flujo de humedad proveniente del Pacífico se va a incrementar sobre Honduras y la parte alta de Centroamérica, más lo que va aportando el fenómeno, el meteorito que se une justamente, se asocia con la zona intertropical y se esperan fuertes acumulados de precipitación antes de que Franklin vaya a chocar esta noche con las costas de Belice y parte de la península de Yucatán, y la trayectoria pues lo llevará al Golfo de México, en donde podría recibir un fuerte incremento de vapor caliente y que le puede incrementar la fuerza. Veamos el mapa siguiente y aquí encontramos la posición de Franklin esta mañana, que en su rotación lo tiene cerca de la isla de Guanaja y continuará con ese movimiento hacia el noroeste. Repito, que lo lleva directamente a la península de Yucatán y parte de Belice, más la zona intertropical de convergencia. Entonces, dos fenómenos que se asocian para afectarnos durante toda esta jornada con lluvias, pero repito, incrementándose hacia la tarde en horas de la noche. En cuanto a temperaturas, pues se sufren cambios, obviamente, porque tenemos cielos mayormente con una capa nubosa, 28 la máxima aquí en el centro, los porcentajes de humedad bien disparados. En el norte vamos a temperaturas de 33, lo normal que se ha venido registrando en el Valle Sula son 36, entonces hay un descenso marcado, 95% de humedad. En el sur del país esperamos una máxima de 33, 98% de humedad, la región occidental también con esos fuertes acumulados de humedad producto del Pacífico y máximas temperaturas agradables de 27. Sobre el oriente vamos con temperaturas entre 18 y 29 grados Celsius, 98% de humedad. Entonces, nada más que esperar cielos mayormente nublados, presencia chubascosa, incluso con actividad eléctrica en algunos sectores, conforme la zona intertropical de convergencia gradualmente vaya ascendiendo en esta jornada y asociándose a Franklin. Y aquí tenemos la proyección de lluvia para esta jornada. Los acumulados en todo el territorio nacional, que apenas se percibe en esta imagen justamente por los colores intensos en gris con los cuales estamos graficando la precipitación proveniente del fenómeno que se mueve en la parte de arriba de Honduras. Así que desde Islas de la Bahía hasta la parte sur, occidente y oriente, presencia chubascosa en esta jornada, y en el siguiente mapa también otro ingrediente que es el oleaje. Ya dijimos que tiene vientos de 75 kilómetros por hora, entonces eso hará que conforme vaya incrementando los vientos también en las cercanías del fenómeno, pues vaya levantando un oleaje hasta de 3 metros que toque algunos puntos del litoral caribe hondureño, y por eso hay que observar precauciones en esta jornada. Más adelante les mostraremos algunas proyecciones y por horarios que es lo que debemos esperar. Estar pendientes. Continuamos con las informaciones. Fíjense bien ustedes lo que ha pasado en las últimas horas en Támara, en el centro Renaciendo. Ya se contabilizan 17 menores de edad
supuestos menores de edad que han huido, se han escapado. 17 más 13 que estarían heridos o están heridos precisamente en el Hospital Escuela Universitario. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Vamos precisamente en estos instantes con el periodista Carlos Llanes. Se encuentra en las inmediaciones de la sala de emergencia del Hospital Escuela Universitario. Carlos, gusto en saludarte. Buenos días. Así es, Juan Carlos, muy buenos días. Un nuevo enfrentamiento o amotinamiento entre menores del centro de internamiento Renaciendo, ubicado en Támara, ha dejado numerosos saldos, entre ellos 17 fugados, pero de estos 4 ya fueron recapturados y además 3 heridos de bala, de los cuales 2 ya fueron de alta, y en la sala de emergencia del Hospital Escuela aún continúa uno de los 3 que ingresaron en horas entre 12 y 1 de la mañana aquí al Hospital Escuela. Esta es la información que presentábamos más temprano. Y anoche, una reyerta entre menores recluidos en el centro de internamiento Renaciendo, ubicado en Támara, dejó como resultado 3 jóvenes heridos de balas, algunos pertenecientes a la mara del combo que no se deja. Los jóvenes fueron traídos hasta el Hospital Escuela a bordo de patrullas policiales, donde aún se encuentran bajo estrictas medidas de seguridad. Y además trasciende la posible fuga de aproximadamente 10 menores integrantes de la pandilla 18, los que aprovecharon las circunstancias de hostilidad para abandonar el centro. Por su parte, la policía del sector monta operativos para su recaptura. Compañeros, ya la información más actual y oficial ya la tenemos en nuestro poder y nos referimos a los nombres de estos jóvenes, tanto de los fugados como de los que salieron heridos de este amotinamiento que se llevó a cabo y que comenzó desde horas de la tarde de ayer en el centro de internamiento Renaciendo, ubicado en Támara. Los nombres de los jóvenes que ingresaron al Hospital Escuela corresponden a José Pineda, Jimmy Varela y Carlos Sosa. Esos son los 3 jóvenes que ingresaron heridos de bala al Hospital Escuela. Ya también tenemos los nombres de los 13 menores que aún se encuentran fugados. Estos son Carlos Enrique Maradiaga Bustillo, Denis Alexander Funes Mesa, Elvin Antonio Claros Valladares, Jeremy Abisaí Dubón Hernández, Junior Josué Mejía Savillón, Marco Antonio González Ordóñez, Melvin David Trujillo Erazo, Obed Edgardo González Suazo, Joseph Isaac Betancourt, Eduardo Josué Ortiz, Darwin Miranda, Hessler Isaac Hernández y Jeffrey Emanuel. Esos son los 13 que se encuentran fugados aún. Fueron 17 en total, todos miembros de la pandilla 18. Pues recordemos que aquí están divididos, están por sectores, cada uno de acuerdo a la mara o al grupo de asociación ilícita al cual corresponde. El enfrentamiento fue entre jóvenes del combo que no se deja contra los de la 18. Los que están o los que salieron afectados con lesiones de bala fueron del combo que no se dejan, y los 13 que continúan fugados pertenecen a la pandilla 18, de acuerdo a la información que nos han brindado las autoridades penitenciarias. Esta es la información más actual referente a este lamentable acontecimiento ocurrido en las últimas horas en este centro de menores Renaciendo. Compañeros. En la sala de emergencia, y que precisamente producto de heridas de bala, pues han ingresado al principal centro hospitalario del país. Los nombres, Carlos, los nombres, si nos puedes dar los nombres de Correcto. quiénes son estos muchachos. Nuevamente, Juan Carlos, en los nombres de los 3 jóvenes que ingresaron al Hospital Escuela son José Pineda, Jimmy Varela y Carlos Sosa. Sin embargo, de estos, a 2 ya se les dio de alta. Bueno, uno de ellos solamente traía lesiones superficiales, otro un rozón de bala en una de las piernas, y el único que ha quedado, Jimmy Varela, pues él tiene varios impactos de bala en el abdomen. En ese sentido, pues no se le pudo dar de alta y continúa aquí en el Hospital Escuela Universitario. Los demás, pues ya están, se les dio de alta, pero están bajo custodia de la policía. Juan Carlos.
perforaciones de bala en su abdomen. Van a estar seguramente o estarán a punto de llegar sus familiares y estaremos ahí nosotros, desde luego, llevándoles a ustedes la información. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. En otras informaciones, según un dirigente del movimiento estudiantil universitario MEU, esta semana será crucial para saber o conocer el rumbo de la crisis en esta casa de estudios. Y aunque no detallan qué pasará con facilidad, se puede entender que no hablan de diálogo, sino más bien de recrudecer las medidas de presión. Este día, la dirigencia del movimiento convoca a una conferencia de prensa donde dicen harán importantes anuncios. De momento, las autoridades universitarias se mantienen firmes en no negociar bajo presión, al tiempo que insisten que esta manifestación tiene todos los tintes políticos sectarios ligados a las pretensiones de la alianza de oposición, que en su telón de fondo tiene como consigna ganar simpatías electorales y de paso crear un ambiente de caos y anarquía previo a la cita con las urnas el próximo 26 de noviembre, han dicho. Fíjense bien ustedes lo que sucedió el pasado fin de semana, precisamente allí en la universidad. Supuestos estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia se robaron sustancias, sí, escuchó muy bien, sustancias para fabricar bombas de sonido, bombas tóxicas y bombas molotov, materiales que utilizaron en el último enfrentamiento con la policía. Esto según autoridades de la universidad, quienes ya interpusieron una denuncia formal ante la DPI. Sin embargo, miembros del MEU niegan esta versión, puesto que según ellos es para desacreditar su lucha y también ordenar un posible desalojo. En temas de educación, la Secretaría de este mismo rubro solicitará un incremento de presupuesto al Congreso Nacional, equivalente a 135 millones de lempiras ante la crítica situación en la infraestructura del 70% de los centros educativos del país. La Secretaría de Educación solicitará un incremento de presupuesto al Congreso Nacional ante la crítica situación en la infraestructura del 70% de los centros educativos del país. Más del 70% de la infraestructura está dañada. No podemos hacerlo todo porque implica más de 20.000 millones, pero se está haciendo un programa de trabajo con cooperación externa, como Cerca FW nos está ayudando con todas las redes que se están formando en el área de Occidente. Ellos también tienen un presupuesto cuando tenemos una emergencia que pasa en un centro educativo y nos apoyan presupuestos de emergencia. Esta alumna expone la mala situación de su centro escolar, que es similar a la de muchas escuelas y colegios de Honduras, quien pide ayuda al gobierno. Por ejemplo, nosotros necesitamos cambiar todo a la escuela. Hay que mejorar la infraestructura de la escuela. ¿Qué tiene la escuela que está mal? Los muros, por ejemplo, ya están quebrados. Las aulas y bueno, todo. Aunque en el presupuesto de este año se aprobó un leve incremento al sector educación de 24.000 a 28.000 millones de lempiras, solo para la restauración se requieren 20.000 millones de lempiras. Bueno, lo vamos a ir a pedir al Congreso Nacional una ampliación al presupuesto, ¿verdad? Porque la mayoría lo tenemos con fondos externos. Generalmente la Secretaría, como Secretaría, son pocos los fondos que nos dan, ¿verdad? Y pues con todo este proyecto que estamos planificando, lo vamos a ir a presentar para decir más o menos lo que implica esos tres aspectos que le digo. Kelvin López, Telenoticias. Esta seguramente será una noticia de mucho interés para usted y curiosidad desde luego, ya que conoceremos en qué invirtió el hondureño su 14º salario. El periodista Ramón Matute nos trae más información. La sección económica es presentada por Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Buenos días, compañeros. ¿Saben ustedes cómo utilizaron los hondureños el 14º salario? Sí, ese que se recibe en el mes de junio. La mayoría de los recursos fueron destinados para gastos suntuarios, apenas un poco para el pago de deudas. Yo considero que pagando algunos compromisos económicos que la mayoría de la población tenemos. Bueno, la verdad que todo el mundo tiene compromisos, usted sabe, ¿verdad? Pues el colegio,
otro compromiso que tienen. El patrón de comportamiento del consumidor hondureño respecto al uso y rendimiento que tuvo el 14º salario arroja hallazgos importantes en la última encuesta de la empresa Marketing Total. El estudio se hizo en ciudadanos comprendidos en edades de 18 a 60 años y se realizó en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. A la pregunta, ¿cuál es el destino que usted planificó darle al 14º salario? En San Pedro Sula, para pagar deudas, 14.4%, y en Tegucigalpa, 17.7%. Pago de letra bomba de vehículo, San Pedro Sula, 21.7%, Tegucigalpa, 7.6%. Remodelar casa, en San Pedro Sula se utilizó el 14.5% y en Tegucigalpa el 10.1%. Para pago de vacaciones, en San Pedro Sula 13% y en Tegucigalpa 6.3%. En ahorro, 4.3%, en San Pedro Sula se utilizó el 14º salario y en Tegucigalpa el 12.7%. Tú llevas un registro o cuando tú haces una medición de en qué se endeuda la gente, fundamentalmente para cosas suntuarias también, o sea, los créditos al consumo son, digamos, de las capas en donde más se proveen créditos los bancos. En el tema de planificación, un 40% no hacen planes de ese dinero. De estos, el 43% de los empleados de la empresa privada son los menos planificadores y el 32% de los empleados públicos tampoco saben qué hacer. Bueno, obviamente la crisis económica que marca la pauta de la vida del hondureño no deja otra alternativa más que la gente no invierte, sino que lo utiliza o bien para salir de deudas o bien para cuestiones de consumo, ¿no? Así lo utilizaron. 37% compra de artículos y electrodomésticos, 29% pago de deudas de tarjetas de crédito, carro y otros, 25% para diversión y esparcimiento. El resto, 9%, se distribuyó en matrícula escolar y ropa. El estudio revela que en 30 días los hondureños consumieron el 90% del 14º salario del mes de junio. Ramón Matute, Telenoticias. La sección económica fue presentada por Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga se refirió en su acostumbrada homilía del domingo a los dineros mal habidos que los hondureños obtienen por parte de actos ilícitos. Manifestó que esos bienes nunca son para siempre. Aunque sean juicios y no. Qué fácil es caer en la tentación de San Pedro. Construir chozas en un mundo fuera de la realidad para disfrutar de privilegios egoístas. Tentación también de los seres humanos de hoy. ¿Para qué Dios? ¿Para qué el templo? ¿Para qué ir a orar? Yo ya tengo mi choza. Hay que ver qué chocitas se hacen, ¿verdad? Aquellos que después pierden todo porque es incautado, porque es mal habido. Repetimos la frase del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo si después pierde su vida? ¿De qué le sirve tener mansiones y casas y empresas si después van a terminar en una cárcel el resto de sus días? Pero no entendemos y queremos hacer las chozas aquí.
El precio del café es presentado por Texaco. Seguimos brillando. El precio del café fue presentado por Texaco. Seguimos brillando. Vamos inmediatamente con noticias internacionales y esto fue lo que pasó en Venezuela, precisamente ayer domingo, donde ya es un hecho, una sublevación, de varios militares venezolanos. Esto sucedió precisamente ayer, repito, en horas tempranas de la mañana y así se vivió. Disparos y detonaciones al amanecer. ¡No se rindan! Es el fuerte Paramacay en la ciudad de Valencia, sede de la 41 Brigada Blindada, una de las de mayor poder de fuego en las Fuerzas Armadas. Están viendo para acá. Están viendo para acá, muchachos, vengan. Un grupo de uniformados comandados por un capitán que estaba siendo perseguido por el gobierno intenta tomar el fuerte militar y envía un mensaje de liberación al país. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Los combates continúan. Rebeldes y leales al gobierno se enfrentan a tiros por horas. Alfredo Ferres, vecino del cuartel, despertó con las detonaciones. Se empezaron a escuchar unas detonaciones tipo armamento de alto calibre, como si hubiese un enfrentamiento. En los alrededores, decenas de civiles salen a las calles a apoyar el alzamiento. Se viven horas confusas, 3 personas abatidas, 11 heridas en los ataques. Militares en las calles reprimen las protestas. Helicópteros sobrevuelan el lugar. En Caracas, las unidades militares se ponen en alerta. Vehículos tácticos y artillados se colocan a las entradas del fuerte militar Tiuna, el más grande del país. Militares armados con fusiles vigilan la principal autopista de ingreso a la capital. Civiles salen en algunos sectores de la ciudad a protestar y a apoyar el alzamiento militar. ¡Libertad! ¡Eso es lo que queremos! ¡Libertad! Pero son reprimidos por la Guardia Nacional y la policía que dispersan las protestas. La televisión pública ignora por horas el alzamiento. Luego muestra al comandante del ejército desde el fuerte Paramacay, afirmando que el ataque de supuestos terroristas fue rechazado. Hemos sido objeto de un ataque terrorista, paramilitar, mercenario contra la paz. Imágenes de detenidos. Las autoridades hablan de 7 atacantes capturados. El presidente Nicolás Maduro aparece a las 3 de la tarde rechazando la agresión y señala a Colombia y Estados Unidos de estar implicados en el incidente. Esa factura se pagó desde Miami y desde Colombia. Ahí mismo salió el Marco Rubio a decir que había un alzamiento militar en Venezuela y apoyarlo. Un lote de armas y municiones fue robado del fuerte por los atacantes. Las autoridades iniciaron operativo de búsqueda, en tanto que la oposición no se pronuncia sobre el episodio y llama a la unión de los venezolanos. Y esa mayoría tiene el derecho a expresarse y lograr los cambios. Horas antes, en la noche del sábado, el gobierno volvía a traer a su casa al líder opositor Leopoldo López, procedente de la cárcel militar de Ramo Verde, sin ninguna explicación. Hace 4 días, López había sido retenido en su residencia en Caracas y devuelto a la prisión, menos de un mes después de haber obtenido el arresto domiciliario. Un grupo de estos militares rebeldes huyó del sitio con un importante lote de armas de guerra y explosivos y están llamando a un paro cívico militar para este lunes 7 de agosto en rechazo a la constituyente y al presidente Maduro. Entre tanto, su gobierno está reforzando la seguridad en todas las unidades militares. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraistieta, Univisión. Siempre en noticias internacionales, en Venezuela, estos militares han robado este armamento, eso es lo que se destaca. Mientras tanto, en Centroamérica, en El Salvador, ha sido ya requerido un militar por haber utilizado vehículos del Estado en las vacaciones agostinas en territorio hondureño. Estas y otras informaciones en nuestro segmento internacional. Las noticias internacionales son presentadas por Tigo. Me llega. Venezuela. La mitad de los sublevados en el alzamiento militar del domingo en Venezuela consiguieron huir llevándose un arsenal. Las fuerzas bolivarianas están peinando la ciudad de Valencia en busca de las armas. 93 fusiles de asalto y 40 lanzagranadas. Nicolás Maduro confirma que 2 asaltantes murieron y 8 están detenidos.
Dice que el dinero para la acción vino de Miami, Colombia. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha manifestado que he pedido la pena máxima para todos los participantes en el ataque terrorista. La pena máxima sin excepciones ni beneficios, ya sean civiles o desertores. El Salvador. El agregado militar del Salvador en Honduras aprovechó dar un paseo por las turísticas islas de Utila y Roatán, patrocinado por el gobierno anfitrión, haciendo uso de un vehículo oficial durante las vacaciones agostinas. El director de comunicaciones del Ministerio de Defensa, Víctor Gómez, no negó que el vehículo que aparece en fotografías en redes sociales esté adscrito a la agregaduría militar en ese país y dijo que el funcionario del que dijo no estar autorizado a identificar participaba en la celebración oficial del 41 aniversario de la Fuerza Naval de Honduras, en la que participó el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. Según Gómez, luego del acto oficial, el gobierno hondureño ofreció un paseo a los militares invitados por las referidas islas y que el funcionario salvadoreño aprovechó para llevar a su familia. Pekín. Corea del Norte ha cerrado la puerta al diálogo militar planteado por Corea del Sur, que tenía por objetivo reducir la tensión en la península coreana. En un encuentro inédito entre los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, celebrado en Manila, el titular norcoreano acusó a Seúl de proponer una oferta carente de sinceridad, al ser uno de los impulsores de la nueva ronda de sanciones económicas sobre el régimen, aprobados el pasado fin de semana por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por unanimidad. Las noticias internacionales fueron presentadas por Tigo Me Llega. Hacemos comunicación a esta hora cuando son las 6:33 con el periodista Melvin Fernando Paguada. Se encuentra al habla con un miembro del Partido Libertad y Refundación para que reaccione sobre esto que está pasando en Venezuela. Recordemos que recordemos que el presidente Nicolás Maduro tiene mucho que ver con este partido, con la formación prácticamente de este partido. Carlos Eduardo Reina se encuentra con Melvin Fernando. Gusto en saludarles. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, Ana, televidentes. ¿Qué tanto tienen que ver ustedes con lo de Venezuela, el Partido Libertad y Refundación? Porque se ha dicho de que ustedes han sido financiados o reciben financiamiento de parte de los gobiernos de Chávez y actualmente del presidente Maduro. Bueno, yo lo único que tengo que ver con Venezuela es que somos latinoamericanos. Y el Partido Libertad y Refundación no nace ni por Maduro ni por Chávez. Nace por un pueblo que salió a las calles a defender la democracia cuando se dio un golpe. Y cuando el actual presidente, siendo diputado, levantó la mano en el Congreso para aceptar una falsa carta de renuncia del presidente Zelaya, delito que aún está sin que haya justicia. Esa es la que pasa. Y siempre quieren hablar de Venezuela para vincular a Libre con Venezuela. Hablemos de Honduras, hablemos de los problemas de Honduras. Hace 4 años yo estuve en un debate con Billy Joya, recuerdo, y todo el debate fue hablando de Venezuela, por parte de Billy Joya. Nosotros creemos que debemos hablar de los problemas de ilegalidad en Honduras. Debemos hablar de la violación a la Constitución cuando el presidente se quiera reelegir ilegalmente, sin haber hecho una consulta. Hablemos de la corrupción del Seguro Social, hablemos de los vínculos con el narcotráfico que tiene el actual gobierno y su partido. Hablemos de por qué destituyeron a aquel comandante de la policía que capturó a los Valles y que dijo de que había un cartel nacionalista y otro liberal. Esos son los temas de Honduras que deberíamos de estar hablando en la campaña presidencial de Honduras. Venezuela tiene su crisis, tiene sus problemas, que sabrán los venezolanos resolverlo. Les deseo lo mejor y recomiendo a los venezolanos que utilicen el diálogo como herramienta para dirimir sus diferencias y las urnas también para hacerlo. ¿Qué tanto le afecta al Partido Libertad y Refundación Libre que lo liguen o lo vinculen con Venezuela? Esa es la campaña del Partido Nacional. Como quieren distraer al pueblo hondureño, no hablemos del desastre que tienen en Honduras, hablemos de Venezuela. Y hay muchos medios de comunicación que pasan el día entero hablando más de los problemas de Venezuela que de los problemas de Honduras. Honduras está en pésima situación. Honduras, su economía... Bueno, te voy a explicar algo, Juan Carlos. Hay 800.000 nuevos pobres desde que gobierna el Partido Nacional. 800.000 nuevos pobres. Ese ha sido el crecimiento de la pobreza en Honduras. La clase media se está disminuyendo y los ricos
muy ricos son cada vez más ricos y menos. Esa es la realidad de Honduras y esa realidad es la fórmula para que haya una crisis. ¿Y qué pretende la Alianza? ¿Qué pretende Libre desde sus orígenes? Que evitemos una crisis trasladándole al pueblo la facultad soberana que tiene de decidir su futuro. Licenciado Reina, pero ¿les ha llegado fondos a ustedes de allá de Venezuela antes o en la actualidad? No, así de sencillo, no. Carlos Eduardo Reina es uno de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación esta mañana aquí desde el aeropuerto. Compañeros, ustedes al estudio. Muchísimas gracias. En otras informaciones, la Alianza Política de Oposición se movilizó ayer domingo por varios puntos de la capital en una jornada ciudadana para crear conciencia, dicen ellos, de cómo sus simpatizantes pueden rechazar el fraude electoral en las próximas elecciones generales. Nadie quiere esto de la Alianza. Nadie lo quiere. Aquí vamos a hablar. Así dramatiza la Alianza de Oposición la amenaza de fraude que según ellos prepara el Partido Nacional. Y los vamos a meter presos a los que incumplan y traten de hacernos daño en las elecciones con el fraude. En diferentes puntos de la capital, las bases y dirigentes de la oposición entregaron volantes informativos con detalles de lo que no se debe permitir en las elecciones. Evitando el voto en cascada, evitando que la gente la obliguen a tomarle foto a su voto para que le paguen su dinero, evitando a aquellos que intenten sabotear las elecciones al ver que van perdiendo las elecciones. Además, en la actividad denominada Operación Antifraude, abordaron temáticas como el traslado ilegal de domicilios y las votaciones en el extranjero. Que está revisando que todavía siguen en el padrón los que están muertos, que no se ha depurado los que ya se fueron para el exterior, que son inmigrantes, y además la situación de los que están suspendidos sus derechos por estar procesados. La Alianza de Oposición habilitará en las próximas semanas centros de denuncia y páginas electrónicas para recolectar y documentar evidencias de fraude electoral, una actividad que se extenderá en todo el país. Y sin la presencia del candidato liberal Luis Zelaya, la dirigencia de ese instituto político abrió el fin de semana anterior las puertas en el Progreso Lloro para recibir a más de 1000 dirigentes y simpatizantes del Partido Libre y PAC, la mayoría de ellos que vuelven, dicen, a su casa. El coordinador del Partido Libertad y Refundación en el Progreso Lloro, Ramón Ernesto Morales, se separó de la alianza de oposición para volver al Partido Liberal, provocando una desbandada política en el departamento de Lloro. Nosotros hemos decidido conscientemente, consultando las bases que nos han seguido permanentemente, consultando a mi familia, tomarle el mejor camino. Y el mejor camino es regresar al Partido Liberal de Honduras. Con esta decisión política, más de 1000 reconocidos activistas de los partidos Libre y de la Alianza, dirigidos por el doctor Ramón Ernesto Morales, fueron recibidos como verdaderos hermanos en la casa del Partido Liberal en el Progreso Lloro. Y hoy en representación también de la Alianza, porque están en la Alianza, se suman en alianza al Partido Liberal de Honduras. Aquí lo recibimos como parte ya de la coordinación departamental. El regreso y liderazgo del doctor Morales, un exregidor y candidato a diputado liberal, fortalece el liberalismo en el departamento de Lloro. Pedro González, Telenoticias. Siempre en informaciones de tinte político, autoridades del Tribunal Supremo Electoral aseguran que el objetivo es que todas las planillas sean cubiertas en el menor tiempo posible. Esto ante las renuncias de algunos candidatos a cargo de elección popular, específicamente del Partido Liberal. Este fenómeno político, previo a las elecciones del 26 de noviembre, crea incertidumbre para los magistrados del ente electoral, quienes tienen muy bien definidos los partidos más afectados. Renuncias, la ley establece que pueden haber renuncias hasta el último día. Tenemos todavía un gran déficit, ¿verdad? De los 3 partidos que fueron a primarias, todavía sigue siendo el Partido Liberal el que más renuncias tiene, que no han cubierto, seguido por Libre y por último el Partido Nacional. Por su parte, el ingeniero Luis Zelaya, candidato presidencial del Partido Liberal, reiteró que quien renuncia lo hace de manera definitiva y no hay vuelta atrás.
que esas prácticas del pasado de poner de dedo a quien quieran, esas ya no existen en el partido. Este es un nuevo partido liberal con un nuevo liderazgo donde se establecen otros paradigmas para determinar cómo se van a llenar esos espacios con renuncias irrevocables que se presentaron. Luis Zelaya no le pide la renuncia absolutamente a nadie. Quien lo hace es una persona mayor, es un adulto. Nuestra prioridad son que todos los puestos queden cubiertos, pero además de eso, la prioridad en el tema de la fotografía de aquellos candidatos que aparece su foto, o sea, diputados propietarios, alcaldes, vicealcaldes y lo que es la figura presidencial con los 3 designados. Será hasta en los próximos días que esta institución política defina quiénes serán los suplentes de aquellos espacios vacíos. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. Pues fíjense bien ustedes, tenemos información importante que compartir hoy. Según nos han manifestado en las últimas horas, estarían ya nombrando o mencionando en esta ocasión el Tribunal Supremo Electoral, Ana, prácticamente los países que van a apoyar, que van a dar asistencia y observación precisamente en las próximas elecciones. Así es, Juan Carlos, ya en las últimas horas se estará pronunciando el Tribunal Supremo Electoral acerca de estos países que están apoyando ya el sistema electoral a través de veeduría y que pues van a estar diciendo cuáles países son y qué también resultados han logrado en estos acercamientos con la empresa privada nacional. Parece que más y más instituciones se están sumando ya a apoyar el proceso electoral a pesar de todo lo que ha sucedido. Pendientes en las próximas horas porque esta noticia todavía está en desarrollo. La expectativa definitivamente es si la Unión Europea va a participar, ¿no es eso? Así es, oficialmente no han dicho nada, pero esperemos que hoy también puedan anunciar este tema. Vamos a pausa comercial, regresamos.